Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenos días a todos. Es muy grato este 23 de julio de este año 2013 en curso, desde la ciudad de Guadalajara, como se ve en esa primaria imagen, que es el Hospicio Cabañas, un recinto muy representativo de nuestra ciudad. Tratar de llevar con ustedes los próximos 60 minutos una disertación sobre bioseguridad. También podemos identificarle como control de infecciones. Mi agradecimiento por siempre a la persona que podemos considerar el máster de este tema en nuestro país, como es el doctor Enrique Acosta Gio, quien ante la necesidad de preparar por parte de un servidor este tema, siempre tuvo la gentileza de apoyo, de información, y va por ello, al arrancar, mi agradecimiento al doctor Enrique Acosta. Y el tema vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas, y por eso, para mis colegas, todos ustedes que están en la web integrados con el deseo de la actualización continua, y lo dice esta imagen, para todos ustedes, colegas, que tienen el poder de la información, el poder del conocimiento, y que no se quede allí, y que lo transmitan. Frase de Stephen Covey, entre otros libros, autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bioseguridad es el contexto general del tema que vamos a tratar. Como lo dijimos, también llega al término de control de infecciones. Y si nos vamos al diccionario, al buscar seguridad, encontramos que es una calidad de seguro, es decir, estar al amparo de algún riesgo o peligro, como en la práctica odontológica el día a día. Si nos vamos ya de lleno a la medicina y a la odontología, bioseguridad o control de infecciones es toda medida que tienda a prevenir es la palabra clave en el tema, y si no fue posible la prevención, tener el control de la transmisión de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Vemos estas imágenes donde vemos a varios seres humanos en diferente circunstancia,
y podemos pensar con toda claridad que si alguno de estos seres humanos llegan a nuestra consulta, tenemos que tomar las prevenciones necesarias. La apariencia nos lo está diciendo, su presentación, su estado de ánimo. Pero no nos debemos de confiar, porque podemos estar muy equivocados. Las apariencias engañan. Entonces, la regla de oro número 1 en el tema de bioseguridad, que así me ha dado por mencionarle, es de que todos somos portadores potencialmente infectocontagiosos. Por lo tanto, todo paciente que llega a la consulta debe de ser considerado como tal, y con todo paciente tener todas las medidas de bioseguridad, sin restricción. Vemos esta otra imagen, en la parte inferior izquierda, una pareja muy representativa, donde pudiéramos decir Dios los hace y ellos se juntan. En la parte casi central vemos a un ser humano inyectándose algo, aunque de la boca pareciera salir que son las ligas de sus brackets, pero sabemos que no es eso. Entonces, ante esta perspectiva de alto riesgo, nos veamos normales o en nuestra apariencia demos algún indicio de que podemos ser portadores de algún germen patógeno, con esta frase se dice: aquí no está el problema, quédense. Gracias por estar este día aquí con nosotros. Porque en control de infecciones no podemos facilitar o aceptar sorpresas de ningún tipo. Prevenir antes que buscar una solución a un problema de una enfermedad de alto riesgo. Y aquí definimos la bioseguridad como evitar o reducir la contaminación cruzada. Llega el paciente a tu consulta para un servicio restaurativo, donde vamos a utilizar instrumental. Ese instrumental va a llegar a boca del paciente, donde va a haber presencia de saliva, donde posiblemente emerja el fluido sanguíneo, etc. Todo lo que deja allí ese paciente debe de ser eliminado antes de que llegue nuestro siguiente paciente, para tener un control absoluto de la llegada del nuevo paciente, para proteger al equipo de trabajo, para protegernos a nosotros mismos y, lo que es más importante, en esos eslabones de prevención, a la hora de volver a casa, no llevar gérmenes patógenos para que nuestra familia se ponga en riesgo. Desde la universidad recordamos en esta imagen que para que la transmisión de enfermedades se dé, existe una tríada básica. Y si no quiero la transmisión de enfermedades, quiero controlar la transmisión de las mismas, recordar que el agente infeccioso siempre está latente en el área de trabajo. El contacto es cualquier instrumento, cualquier material que hayamos llevado a boca de ese paciente, y nosotros como huéspedes susceptibles a sufrir o recibir un germen patógeno por la práctica profesional. Si se mantiene esta tríada básica fuera de contacto, tenemos el control en la transmisión de las enfermedades. Pero volviendo a esta imagen y aumentando a cada uno de los participantes, tanto el agente infeccioso, el contacto y el huésped, no ha sido capaz de mantener separada esta tríada, la bioseguridad es traspasada y eso conlleva irremediablemente al contagio, desde algo muy elemental hasta enfermedades que pongan en riesgo en forma definitiva la salud del ser humano, en este caso nosotros como dentistas. Y aquí me apoyo en el señor Broso, que se le ve su cara de angustia, imaginando que le han dado una triste noticia. Es portador infeccioso de este problema
Y ahora, apoyando un centro grande de nuestra televisión, él solo puede decir, ya no es prevención. Ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá curarme? ¿O no tendré remedio con esta enfermedad que se empieza a manifestar como ser humano en mi organismo? Entonces reflexionemos. La odontología, el consultorio dental, ¿es el peor trabajo del mundo? O como se dice en la imagen inferior izquierda, o uno de los de mayor riesgo. ¿Qué piensan ustedes? El instrumento que llevemos a la boca de nuestros pacientes, los gérmenes patógenos, no van a respetar el estrato social de una gran clínica o de un consultorio de una sola unidad de trabajo. Si el instrumental es de importación o si el instrumental que estamos utilizando es de nuestra producción nacional. Todo instrumental entra y sale altamente contaminado. Y en la imagen superior izquierda vemos al señor cepillo, el elemento básico de la higiene bucal de cada uno de nosotros como seres humanos, donde él expresa una frase: a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo, limpiar los dientes del ser humano. Pero siempre hay alguien más quejoso, más pesimista. Y vemos al lado derecho del cepillo que el rollo, el papel higiénico, dice: sí, seguramente. Si vieras lo que yo veo, si vieras lo que yo limpio. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién hace el peor trabajo? A nivel de bacterias, de cantidad y de diferencias, definitivamente nuestro cepillo dental, que trabaja el área donde los odontólogos ejercemos esta noble profesión. Y apoyándome en una frase o en una parte de una canción de Roberto Carlos, mi artista favorito, él dice en una de sus canciones: tal vez te parezca aburrido lo que hablo contigo. Algunas verdades a veces son duras de oír. No cuesta escuchar lo que digo, no dudes que cada día que abrimos el consultorio para recibir a nuestros pacientes, nos enfrentamos a toda una gama de gérmenes patógenos potenciales para ser recibidos si nos descuidamos. Aquí hay algunas de ellas: el SIDA, los diferentes tipos de hepatitis, desde el herpes simple, la influenza A/H1N1, tuberculosis, enfermedades estafilocócicas, influenza, etcétera, etcétera. Aquí podemos anotar todo lo que se nos ocurre. Todo ser humano puede ser portador, infecto contagioso de esto y de lo que no está escrito. Y el peor chiste del día, como odontólogos, como profesionistas del sector salud, el peor chiste del día que cualquiera de nosotros, recién egresados de la universidad o con buenos años de haberlo realizado, ese peor chiste es expresar: nunca me ha pasado nada, nunca he transmitido nada a mis pacientes. No debemos de pensar de esa manera. La sensibilidad de cada odontólogo debe de decidir, de determinar, cuidar, prevenir, manejar todas las reglas universales que existen para la no transmisión de las enfermedades infectocontagiosas. Por eso aparece esta imagen donde nos vamos a apoyar en una fuente que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde la estadística documentada establece que en Latinoamérica el 4% de la población es portador infeccioso. Es decir, 1 de cada 25 pacientes que entra a tu consultorio y sale de él llega infectado con algo de alto riesgo. Y lo más representativo de esta estadística concluye: y la gran mayoría no lo sabe. Por lo tanto, prevención es la regla de oro en el tema de control de infecciones.
Entonces, la práctica odontológica, el ejercicio profesional, el riesgo es permanente. Todos los días, a toda hora, con cada paciente. No confiarnos por las apariencias. Vean este pensamiento: saliva y fluido crevicular se consideran en control de infecciones sinónimo de sangre, por lo tanto altamente potenciales de cualquier germen patógeno como VHB, el virus de la hepatitis B, o el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. No nos confiemos. Gérmenes patógenos presentes en la saliva de seres humanos infectados, muchos, entre otros el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana, Mycobacterium tuberculosis, por mencionar algunos. Ahora bien, en los Estados Unidos, la Administración en Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, obliga al profesional de la salud bucal a considerar la saliva tan infecciosa como la sangre. Y siempre que trabajamos en nuestros pacientes, los instrumentos y nosotros estamos expuestos a la saliva, a fluido crevicular, etc. Y aquí lo dice esta imagen. ¿Quién podría ser el próximo? El odontólogo, el estudiante, la enfermera, nuestra asistente, el médico, el viajero, el cirujano. Todos pudiéramos estar o estamos en ese alto riesgo. Vean lo que se establece de la hepatitis B, que es una de las enfermedades que nos deben de ocupar más que preocupar, ya que existe una vacuna con alta seguridad de inmunidad. Pero dice, además de poseer una elevada capacidad infectante, la hepatitis B sobrevive por 6 meses a temperatura ambiente. Y en la parte inferior dice, de hecho, después del tabaco, la hepatitis B es la segunda causa de cáncer en el mundo. Vemos esta referencia publicada en enero del 2000, que nos hace reflexionar sobre esta enfermedad. Y aquí vemos la estadística. El VIH, riesgo ocupacional 3.82. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana no me debe de preocupar como cirujano dentista, pero no me puedo confiar. Me ocupa. Mientras que el virus de la hepatitis B, 79% de riesgo. Es decir, de 10 pacientes que lleguen a nuestro consultorio, 8 de ellos, 8 de esos 10, con toda la facilidad, dejan este virus en el operatorio, en la escupidera, en nuestro consultorio. Y el riesgo es acumulado al atender pacientes con este tipo de virus y la posibilidad de contagiarnos crece por lo tanto. Y aquí está otra estadística: la hepatitis B causa más muertes en un día que el SIDA en todo un año, haciendo una comparación entre estos dos padecimientos. Y vemos que la vacuna contra la hepatitis B, que es prevención, y todo odontólogo y todo estudiante, por el hecho de haber ingresado a esta carrera, debemos de estar vacunados contra lo que exista. Y existe una vacuna tan efectiva contra el virus de la hepatitis B que nos da una seguridad del 98.3%. No podemos concebir que los estudiantes, que los egresados ejerzamos la odontología sin estar vacunados contra esta enfermedad. Veamos este esquema de vacunación. 2 esquemas, uno normal y un esquema alternativo. El esquema alternativo es el que está más indicado para el odontólogo, para nuestro personal de trabajo, que dice 0, 1 y 2 meses, es decir, me vacunan el día de hoy, la segunda intervención, protección sería durante un mes y luego al segundo mes.
con un refuerzo a los 12 meses. Para la población en general, el esquema normal sería hoy, en un mes y a los 6 meses, con un refuerzo a los 8 años. No recuerdas si fuiste vacunado, no recuerdas si te pusiste el refuerzo o si este esquema de vacunación estuvo incompleto por cualquier circunstancia, no debemos de preocuparnos. Antes de volver a vacunarnos, lo ideal es que vayamos con nuestro médico, que nos indique un análisis de laboratorio para saber si tenemos la cantidad suficiente de anticuerpos anti-HB, como lo podemos ver en esta imagen. Todos los trabajadores del sector salud que tienen contacto con sangre o la saliva de cualquiera de sus pacientes deben de estar inmunizados con la vacuna contra la hepatitis B, o de lo contrario, mostrar evidencia serológica de inmunidad contra la infección de este virus de hepatitis B. Aquí están dos controles, el CDC, Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, y la Administración en Seguridad y Salud Ocupacional, o SHA por sus siglas en inglés. Y luego está el otro tipo de hepatitis, que debe ser más preocupante, ya que aquí el único factor para evitarlo es la prevención, hepatitis C, contra la cual no existe vacuna y difícilmente se pronostica que pudiera existir en el futuro. Dice, la mayor epidemia de la historia de la humanidad. Cuidado, de cada 40 personas que conozcas, con las que te relaciones, una de ellas ya está infectada con el virus de la hepatitis C. Puede ser cualquiera, inclusive usted, yo, nosotros. En este mundo la epidemia de la hepatitis C ya alcanza entre 170 y 200 millones de personas infectadas con este virus, un número 5 veces mayor que la epidemia del SIDA. Y esta información la obtuvimos de la Organización Mundial de la Salud. Interesante, preocupante. Y me apoyo en este otro estudio de médicos laboradores en Italia, realizado en los 80s, donde se establece que el haber recibido tratamiento dental 6 meses antes fue el único factor de riesgo para la transmisión de la hepatitis C. El 9% de los pacientes con hepatitis C aguda fue su único factor que se encontró al hacer una historia clínica exhaustiva al presentar los síntomas de esta enfermedad hepática, haber acudido a su dentista. Por eso se titula Quien busca, encuentra. Y para encontrar evidencia de transmisión de enfermedades cruzadas en el consultorio dental no es fácil, ya que se considera que el paciente es ambulatorio. Así como llega, se termina la consulta y sale a su rutina cotidiana. No queda hospitalizado. Veamos estadísticas sobre el VIH en Latinoamérica. 1 de cada 100 adultos es portador del VIH. Aproximadamente 1.300.000 seres humanos en Latinoamérica son portadores. Pero hoy en día estas cifras, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son muy por debajo de la realidad, ya que muchos de los pacientes, de los seres humanos que no presentan ninguna sintomatología, no han acudido al médico, no han acudido a algún estudio donde se establezca que son seropositivos. Entonces la cifra se considera que es 5 veces más en la realidad, lo cual es preocupante. Y dice, el crecimiento es alarmante y sin posibilidades de control predecible en el futuro. Y entonces un expediente clínico exhaustivo, como nos lo establece la norma oficial mexicana, publicada en el 1998, es necesario. Sin embargo, el paciente con la mano en la cintura, cuando acude al consultorio dental, con toda la facilidad, no buscando causar un daño, solo buscando que se le alivie
el problema por el cual acude con nosotros, puede decir: no soy portador. O, como lo vimos hace minutos, lo ignoran, lo desconocen, y ahí queda la posibilidad latente de la transmisión del germen patógeno correspondiente. El SIDA en el mundo, 1 de diciembre de hace 2 años, se establece que hay 42 millones de mujeres, hombres, niños y niñas afectados por el VIH y por el SIDA en todo el mundo. Y concluye diciendo y recordando, acentuando: ataca a la gente de por sí marginada por la pobreza, desigualdad de género, racismo y otras formas de discriminación. La exposición percutánea o permucosa a la sangre y otros fluidos corporales sigue siendo el mayor riesgo individual. Miren lo interesante: cada minuto 10 nuevas personas se infectan con el VIH. ¿Cuántos minutos llevamos que arrancó esta charla? 25 aproximadamente, más o menos. Multipliquemos por 10 y son las personas que el día de hoy han sido infectadas por este virus. 14,000 personas se contagian diariamente. Y me apoyo en una frase del doctor Mauro Morini, desde Italia, que dice: es una epidemia global la cual no respeta edad, género u orientación sexual, como se estableció en un inicio, ni jerarquía social o económica. O una frase de John Ray que dice: las enfermedades son los intereses que se pagan por los placeres. Y en nuestra odontología sería por la falta de sensibilidad en las medidas de control, evitar contaminación cruzada, de paciente a dentista, de paciente a trabajadores del sector salud, de dentista a sus seres queridos, a su familia, por no prevenir, por evitar el contacto directo con cualquier germen patógeno. Junio 10 del 2008 se llevó el primer foro global sobre la tuberculosis y el VIH celebrado en la ONU, y podemos pensar qué relación hay con tuberculosis y el VIH. Veamos. La tuberculosis cobra, dice aquí, 4,000 vidas diarias, pese a ser una enfermedad curable desde hace más de medio siglo, y se estima que este año 230,000 personas, al ser portadoras del VIH, que reciben los antirretrovirales para controlar el SIDA, morirán por la dolencia pulmonar. Por lo tanto, la tuberculosis echa por tierra los avances en la lucha contra el SIDA. Este primer foro global sobre la tuberculosis y el VIH, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, ha puesto sobre la mesa unos datos que empiezan a alarmar a los profesionales de la salud. Y en la parte inferior se establece: la tuberculosis es la primera causa de muerte de los pacientes seropositivos y una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Otra estadística, 17 de junio del 2011, 3 millones de enfermos VIH-Sida de países pobres se medican para controlar la enfermedad. Pero tristemente hay otros 7 millones que no tienen todavía la posibilidad de acceder a las medicinas, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud y UNAIDS. Preocupante. Entonces, en esta imagen vemos unas frases interesantes. Una imagen de 2 anillos, hombre-mujer, marido y mujer, donde la prevención como seres humanos ordinarios sería hoy más que nunca fidelidad. Y se nos hace una pregunta: ¿quién no está enterado de lo que sucede en el mundo y en nuestro país con esta enfermedad? 100 personas mueren diariamente de esta enfermedad en Sudáfrica. Creo que muy pocos pueden darse el lujo de ignorarlo o no conocer sobre el tema, pues el SIDA es un problema real al que nos podemos enfrentar en cualquier
momento. Vean la estadística del SIDA en México, 1 de diciembre del 2011, de acuerdo a lo que nos dice ONU-SIDA. La prevalencia del VIH por factor de riesgo en 85% de los casos es sexual. Categórica la estadística. Un 12% corresponde a vía sanguínea y un 2% es por vía perinatal. Y el 90% del total de los enfermos tienen entre 15 y 49 años de edad. Es el promedio. No te confíes si ya pasas de los 50, no te confíes si no has llegado a los 15. Y empezamos a ver en la televisión, en los recibos telefónicos, cómo hay empresas que se unen, cómo hay programas que van encadenando los eslabones de responsabilidad, de sensibilidad, buscando erradicar estas enfermedades. Y nos lo dicen, cada día nacen 900 niños con VIH. Ayúdanos a que esto se vaya a cero en 2 años más, en el 2015, que no siga sucediendo. Está en cada uno de nosotros el apoyo individual y grupal que generemos para ello, para llegar a esas metas tan nobles. Y aquí nos lo dicen, el 1 de diciembre se iluminará, este 1 de diciembre de 2013, se iluminará de rojo por segunda vez el Museo Sumaya, en la capital de nuestra república, para continuar con el impulso a la campaña, sumándose a los diferentes monumentos a nivel mundial que también lo harán, que serán iluminados por la iniciativa Red, las marcas que la apoyen. Unamos, participemos. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que desde el descubrimiento del VIH-Sida han fallecido 20 millones de seres humanos por esta enfermedad. Y vuelve a ser categórica la estadística, mientras que en la actualidad se estima que existen alrededor de 42 millones de personas infectadas por este virus. Una frase que me encontré en un libro interesante: no saber es malo, no querer saber es peor, pero no preocuparse por las consecuencias de esta omisión se considera imperdonable. ¿Qué debo de hacer entonces como odontólogo, como profesional de la salud bucal? Si en el operatorio podemos encontrar todo este tipo de características, fresas que entran a las zonas interproximales eliminando lesión de caries, fresas que después de ser utilizadas en hacer esa preparación salen altamente contaminadas, hasta con sangre, los instrumentos endodónticos que todos son ásperos, que son los más difíciles de hacer su limpieza y proceder a su desinfección y esterilización. Vemos unas manos enguantadas que absurdamente tratan de meter el capuchón de la aguja mano con mano, o en la parte inferior izquierda vemos el absurdo de tener un operatorio donde la aguja está al descubierto. Vemos manos enguantadas completamente ensangrentadas, instrumentos para exodoncia, forceps, elevadores, botadores llenos de sangre. ¿Qué hacer si el riesgo está presente? Para evitar o reducir la contaminación cruzada, como se definió casi al inicio, hay 5 reglas básicas, como son los cuidados personales y de tu personal de trabajo, que incluye el lavado de manos, la asepsia de manos, que parece lo mismo pero no lo es, las barreras de protección. Número 2, la asepsia de todas las superficies de la consulta y de los equipos para el trabajo dental. Número 3, el instrumental. Número 4, todo lo que va y regresa del laboratorio. Y número 5, la basura que genera el consultorio, la clínica dental, todos los desechos. Y el número 3 está de otro color y luego está cruzado. El instrumental es de altísimo riesgo. Por eso vamos a empezar con ese número 3 en lugar de ir del 1 al 5, porque es nuestro alto riesgo. Y tenemos 2 opciones: desinfección
y esterilización. No hay otros procedimientos que nos puedan ayudar a prevenir. Desinfección. Se define como la ausencia de gérmenes patógenos. Interesante el concepto. No hay gérmenes patógenos, es decir, no hay bichos que puedan transmitir alguna enfermedad al ser humano llamado paciente o cirujano dentista. Excluyendo, dice el concepto, a las endoesporas. Y aquí vemos los productos o soluciones que pudiéramos utilizar en este proceso de desinfección. Compuestos de cloro, hipoclorito de sodio, tal como lo venden en los centros comerciales o en tu depósito de confianza, sin diluirlo. En la medida que diluyes, ese porcentaje de que no sea efectivo para una buena desinfección, lo estás incrementando. Formaldehído. Formalina que está al 30% en agua. Productos o sustancias fenólicos a base de ácido carbólico. Compuestos de amonio cuaternario, cloruro de benzalconio. Glutaraldehído al 2%. Compuestos yodados, clorhexidina al 2%. Alcohol, como puede ser alcohol etílico e isopropílico. Pudiéramos poner el 1, 2, 3 de las recomendaciones, glutaraldehído al 2% sobre cualquiera. Luego los compuestos a base de cloro, insistiendo sin diluirlo. Y tercero, me quedaría con los productos fenólicos. Y aquí volvemos a ver al bonachón de la odontología, que sigue usando cloruro de benzalconio, como a muchos de nosotros nos enseñaron en la universidad, o alcohol, y la conclusión es clara: no sirven de nada. Cloruro de benzalconio, llámese CRIT, benzal, antibencil, etcétera, no sirven de nada. El alcohol a las bacterias, a los bichos, lo único que les va a hacer es igual el efecto que al ser humano. Nos va a alegrar, nos va a emborrachar, pero no nos va a controlar. Si tenemos música en el consultorio, al retirarnos pongamos la música favorita de los gérmenes, preguntémosles cuál es y dejémoslos de fiesta, si usamos alcohol. Y aquí está el soporte. La transmisión de infecciones mediante instrumental contaminado es prácticamente imposible de rastrear en un consultorio dental, pues se requiere de un sofisticado sistema de seguimiento epidemiológico. Se han encontrado excepciones, lo vimos hace unos minutos, el que busca encuentra. En endoscopía se han documentado infecciones bacterianas y virales llevadas a otros pacientes por endoscopios desinfectados con glutaraldehído, la solución número 1 recomendada. 2. En el pésimo historial clínico del cloruro de benzalconio, ya que existen múltiples casos de infecciones nosocomiales, algunas de ellas fatales. Prevención. El riesgo está en cualquier ser humano o a través de cualquier ser humano, normal o apariencia no normal, hombres, mujeres, adultos, niños, adolescentes, sacerdotes, todos somos seres humanos. ¿Qué hacer si el riesgo está en todas partes? ¿Qué hacer? Evitar el contacto directo. Y la secuencia en el instrumental sería utilizarlo una vez que ha sido esterilizado. Podemos proceder a un prelavado mientras nos damos el tiempo de hacer el lavado del instrumental. Y la principal recomendación sería enfatizar la necesidad de no lavar a mano. Tener en cada consultorio un lavado ultrasónico, una tina ultrasónica, que nos va a evitar de entrada el contacto directo con el instrumental que hemos utilizado con cada uno de los pacientes. El lavado manual, como lo dice la parte inferior, esa imagen con su tachón en rojo, debería de estar prohibido. Y de ahí del lavado ultrasónico, hacer el enjuague de ese instrumental, secarlos en forma individual y llevarlos al proceso de esterilización. Ahí están los 4 pasos importantes. Después del uso puedes brincarte el prelavado si así lo deseas y proceder directo al lavado ultrasónico.
Si se va acumulando el instrumental, es bueno tener una bandeja donde exista un prelavado, instrumental sumergido en cualquier solución, con el simple hecho de evitar la reproducción bacteriana mientras se procede a definir el lavado y la esterilización de ese instrumental. ¿Y por qué no tengo una tina de ultrasonido en mi clínica, en tu clínica? Si el lavado manual se considera un procedimiento de alto riesgo y una maniobra obsoleta. ¿Por qué debo de tenerlo en mi consultorio? ¿Por qué debo de adquirir esa lavadora ultrasónica? Porque es el mecanismo real que me va a evitar contacto directo con el instrumental. Me va a ayudar a mantener esa tríada básica a distancia, que no convivan, pero que no se aproximen, que no se entrelacen. Y aquí Runnels, en una de sus investigaciones, dice, y esto sensibiliza: ¿tengo que tener ultrasonido? Sí. La limpieza del instrumental contaminado antes de su esterilización es igual o más importante que el mismo proceso de esterilizarlo. Concluyente, fehaciente. Y otro estudio de Whitaker desde 1979 establece: la limpieza total se da en 10 minutos y es 16 veces más eficiente que hacerlo a mano. Dos consideraciones a favor de la tina ultrasónica: son fáciles de usar y no requiere de mantenimiento, y hay diferentes tamaños dependiendo la necesidad. Y establece aquí que la unidad ultrasónica equivale a una nueva asistente, cada quien haciendo las funciones en el consultorio sin entrar en contacto directo en el lavado manual del instrumental. Entonces, el ultrasonido, la limpieza ultrasónica del instrumental, se produce a través de esa cavitación ultrasónica. Cada unidad ultrasónica lleva de 1 o 2 transductores que van en la parte inferior, de acuerdo al diseño, que se consideran las bocinas de tu estéreo que tienes en el carro o que tienes en casa, que al encenderlo empieza el sonido, pero aquí es ultrasonido. Unidades que trabajan arriba de los 40.000 ciclos por segundo. Recordemos, para que exista el ultrasonido, esto debe de ser arriba de 20.000 ciclos por segundo. Estas máquinas trabajan mínimo al doble. ¿Qué cuidados puedo tener si llego a adquirir o ya tengo mi tina de ultrasonido? Jamás encender la unidad con el tanque vacío. Siempre está bien señalado en cualquiera de las unidades hasta dónde es el mínimo necesario de agua que debe de llevar ese aparato ultrasónico. Y tampoco, como segundo cuidado, nunca dejar el instrumental directamente al fondo del tanque. ¿Qué sucede en ambos casos? Que el ultrasonido tiene efecto de no ser expulsado, se genera, mas no sale, por lo tanto viene el efecto de rebote y eso va a dañar los transductores. Y dañándose los transductores, las unidades ultrasónicas no se pueden reparar. Entonces tengamos estas dos prevenciones que dependen exclusivamente de nosotros. Vemos aquí imágenes donde, después de hacer algunas extracciones, el instrumental con todo y su sangre tal cual salen del operatorio son sumergidas en la tina ultrasónica y después de un ciclo de 10 minutos están listos para enjuagarse, empacarse y llevarse a esterilizar. Aquí se utilizó una solución UC38. Aquí vemos lavado de instrumental en operatoria, espátulas con cementos, portamalgamas, bandas matrices, etcétera. Todo lo que se genera se lleva a la tina, un ciclo de 10 minutos y la limpieza es muy perceptible. Todo el instrumental pequeño, limas endodónticas, fresas, grapas, etcétera, el fabricante provee dentro del equipo o complementario al equipo 1 o 2 vasos de borosilicato con un gancho que lo va a sostener para que allí todo el instrumental sea limpiado ultrasónicamente.
se proceda a la desinfección. Y de esa manera se evita que se vayan al fondo por el problema que ya mencionamos de efecto de rebote. Y se sugiere que sean mínimo 10 minutos porque se ha descubierto que el bacilo de Koch, el bacilo que nos produce la tuberculosis, germen patógeno, el más difícil de ser controlado por cualquier mecanismo, nunca después de un ciclo ultrasónico de 10 minutos está presente en las pruebas de laboratorio que se han realizado. Ahora, ¿cada cuándo se debe de cambiar ese líquido, esa solución que se prepara? La carga biológica determina el momento de hacerlo. Se ve el fondo del tanque completamente sucio en la parte inferior derecha. En la parte inferior izquierda vemos una hoja de papel de aluminio que se cuelga de la tina que tengamos en el consultorio para hacer una prueba promedio mensual, donde ese papel no llega hasta el fondo. Al no llegar hasta el fondo, se enciende la unidad por 10 minutos y como vemos ese papel aluminio debe de salir casi degradado, muy perforado, macro y microscópicamente. Señal ineludible de que tu tina de ultrasonido está cavitando adecuadamente. Si el papel de aluminio sale completamente nuevo, así como ingresó, tu unidad hay que mandarla a un servicio técnico para saber cuál está haciendo su falla. Esa es la forma de darle mantenimiento y saber que estamos cavitando, que estamos lavando adecuadamente con el ultrasonido. Todo el poder de limpieza que se complementa con soluciones ultrasónicas. Nunca meter glutaraldehído ni cloro como solución ultrasónica. Acrecentamos, multiplicamos el poder tóxico de estas dos soluciones. Hay soluciones específicas de limpieza, de desinfección, de eliminación de gérmenes patógenos al mayor alto nivel de laboratorio. Dependemos entonces de conocer estas sustancias para usarla más adecuada. Normalmente la más recomendable, una de ellas son las soluciones enzimáticas. Dentro de esta familia está el UC32. Este aparato UC125, a diferencia del anterior, que era de medio galón, el UC50, nos indica medio galón de capacidad, 2 litros de agua. Este UC125 es de galón 1/4, lleva 4 litros de agua y 4 mililitros de la solución que usemos por cada litro. Vemos aquí en uso del aparato una canasta que permite el espacio para el vaso y su posicionador, o también se prevén de canastas largas para meter mayor cantidad de instrumental. Depende de la necesidad de cada consultorio. Y el aparato más grande de esta familia es el UC300, 3 galones de capacidad, ideal para las instituciones, las clínicas, las universidades, en las cuales, como lo podemos ver, se pueden meter los portacassette de los alumnos para que se proceda en la universidad o institución a la desinfección de todo el instrumental por separado. 5, 6 caseteras que entran adecuadamente, entonces se aprovecha más la capacidad de la tina. Después del ciclo, habíamos dicho 10 minutos, pudieran ser 15 minutos sin ningún problema, se procede a enjuagar activamente esos instrumentos. La persona que le toque esta tarea debe tener sus manos bien enguantadas y al proceder al secado individual de cada instrumento, los guantes de látex no son los adecuados, se tiene que cambiar a guantes industriales. Y como podemos ver, a un lado de la tina está un artefacto de color rojo, es decir, una secadora de pelo. Una secadora de pelo que permite el secado más rápido y eficiente del instrumental y luego se complementa en forma individual. Como se ve en esta imagen, uno tras uno, una labor no fácil, pero hacerlo con estas precauciones es lo adecuado. Se vuelven a instalar en la casetera, se hace el procedimiento de empaquetado para proceder a la esterilización. Así que el paquete listo para llevarlo a la esterilización y que este instrumento pueda estar apto de nuevo
para utilizarlo en otro paciente, en otro ser humano. Vean este tanque que tenemos en el consultorio, cómo está saturado, cómo ha sido utilizado en varios ciclos y nos está indicando que debemos de cambiar esa solución. Los dos aparatos más grandes, el UC125 y el UC300, pesan, por lo tanto tienen su desfogue de líquido a través de una manguera en la parte posterior. Aquí vemos está cerrado, o lo abrimos para que salga esa solución envejecida para hacer el cambio. Ahí está la manguera puesta para vertir todo el líquido que está en el contenedor, en la tina de ultrasonido. Ahí está saliendo y vean el fondo del tanque cómo quedó altamente sucio de todo lo que se desprendió del instrumental. Vale la pena tener estos equipos, es una necesidad. Y se procederá a la esterilización, que a contrapartida de la desinfección, aquí dice ausencia total de vida, patógena o no patógena. Aquí se mueren los buenos y los malos. No puede salir nada de vida de un proceso de esterilización. Y los dos medios más eficientes, sabemos, calor seco Pupinel, que ha sido muy agredido, y el calor húmedo a presión, como es el autoclave. Tienes autoclave, felicidades. Estás en el mejor sistema, con todo el control, pero calor seco Pupinel, si no tienes autoclave, hay que utilizarlo como debe de ser, que es la técnica lo que nos ha fallado al paso de los años. Veamos lo siguiente entonces. La norma oficial mexicana, publicación del 1994, para la prevención y control de las enfermedades, se establece utilizar autoclave a una temperatura de 134 grados centígrados, de acuerdo a cierta marca puede cambiar un poco el factor de la temperatura, pero hay que checar las indicaciones del fabricante, a una presión de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un tiempo de precalentamiento de 12 minutos y un tiempo de esterilización de 12 minutos. Por eso vemos ahí 12 más 12. Mientras que el Pupinel calor seco, y está en rojo porque es a través de crear puro calor, temperatura de 170 grados centígrados. Precalentamiento de 60 minutos y tiempo de esterilización de 60 minutos. Y allí tu Pupinel calor seco, horno, está trabajando adecuadamente. Nunca elevar el instrumental arriba de los 175 grados. Por cuestiones de metalurgia, después de esa temperatura, no estamos siendo más efectivos en esterilizar, solo estamos incinerando nuestros instrumentos, sin resultado más efectivo. Importante el precalentamiento de 1 hora y el tiempo de esterilización de 60 minutos. En mi época de estudiante nos enseñaron 15 minutos de precalentamiento y esterilización 45 minutos. Todo se hacía en 1 hora. Y los recientes estudios realizados, entre otras instituciones en la UNAM, demuestran que este es el procedimiento correcto, si no tenemos autoclave. Afianzando los conceptos de la esterilización, dice aquí, en este análisis de varios autores, publicación en ADM 1997, los procedimientos de esterilización no son infalibles, es decir, pueden fallar, podemos equivocarnos. La frecuencia de las fallas mecánicas, son aparatos, pueden tener una falla mecánica, de estas estufas, sea calor seco autoclave, así como los errores con que los usuarios aplican ciclos arbitrarios de esterilización. Al impartir esta charla, muchas de las veces el odontólogo dice, yo le doy toda la potencia que tiene mi Pupinel calor seco, 250 grados. Y si no es lo correcto, ¿por qué le ponen tantos grados? Eso nos está hablando de la potencia o la resistencia que puede tener esa unidad. Pero si traes un carro, vas por las calles manejando a 180, a 200 kilómetros por hora, necesidades. La temperatura en un Pupinel entonces 170 grados. Los indicadores físico-químicos, cintas testigo, ampolletas, colorantes y otros implementos no sirven para demostrar la esterilidad de los instrumentos procesados. Estos testigos solo se usan para identificar los paquetes que ya fueron procesados y distinguirlos de un paquete limpio, pero que aún no ha sido sometido al ciclo de esterilización.
¿Qué es lo único que me da validez entonces? El único testeo que sí valida el ciclo de esterilización son preparaciones elaboradas con endoesporas, que son los únicos que sobreviven a un ciclo efectivo de desinfección, pero que después de la esterilización no pueden existir. Y son formas de vida tolerantes a diversos productos químicos y altamente resistentes al calor. Si tienes un pupinel, tienes que comprar el Bacillus subtilis, Laboratorios Belsa, Raven, por dar dos, y el autoclave, el Bacillus Sterodermophilus. Casas como Merck, Becton Dickinson, Belsa, Raven, MDT. Y hacer una prueba mensual para checar que tu estufa, autoclave o pupinel estén esterilizando efectivamente. Y aquí nos lo dice Miller, 1991, el uso de testigos biológicos reveló deficiencias en el procedimiento de esterilización. Hasta el 51% de los consultorios examinados en los Estados Unidos. Las piezas de alta velocidad puede ser nuestro coco de lo más difícil. Ya hay fabricantes que se preocupan por el control, la no contaminación cruzada, por el control de infecciones al utilizar nuestras turbinas, y tienen sistemas Klinger de cabeza de autolimpieza, que no puede entrar nada de contaminantes después de usarlas en la boca de nuestros pacientes. Se está haciendo algo, se están uniendo esfuerzos, no te quedes atrás. Cuidados personales y con tu personal, todas las barreras de protección que se te ocurran, todo, para nosotros, para el paciente, no están de más. Cubrebocas, no cubre, mascarilla, no cubre bocas, nariz y boca deben estar bien cubiertos, los lentes, batas, guantes, todo lo que podamos utilizar. Todo trabajador del sector salud con ampollas abiertas o dermatitis, como vemos en la imagen inferior derecha, no deberían de trabajar ante esa presentación, ante esa afectación. Bueno, necesitas trabajar, necesitas generar dinero, mínimo 2 guantes, guante de látex y guante de nitrilo de vinilo, para mayor seguridad de que a través del guante no puedas contaminar o recibas más contaminantes. Recordemos ese estudio si la saliva fuera roja de James Crawford, que causó gran furor. Todo cómo nos veríamos, como se ve en la parte superior izquierda, si después de trabajar con un paciente, si la saliva fuera roja, cómo nos veríamos para recibir al siguiente paciente, cómo se vería tu unidad de trabajo. Debemos de destinarle al menos 8 minutos entre paciente y paciente para hacer la asepsia completa de todo el área de trabajo. ¿Lo hacemos? Tú puedes responderlo. Superficies que sean efectivas sobre todo contra tuberculosis. La marca de la solución de ti depende, pero ve que sea efectiva antes que contra cualquier otro bicho. Tuberculosis, que son a base de isopropanol 14.3%, alguna marca, cloruro de benzalconio 0.233 para estabilizar la fórmula, y sin cloro ni fenoles. Aquí nos dice eficacia germicida de las sustancias para la higiene de manos. El jabón común es aceptable, el jabón antibacteriano bueno, pero mejor sustancias a base de alcohol. ¿Por qué? Acción rápida, más accesibles que los lavabos, menos tiempo de uso, no irrita y muy raras veces hay reacciones alergénicas, antiséptico de amplio espectro. Esto nos dice el CDC. Pero para las manos es etanol en lugar de isopropanol, porque tiene mayor actividad virucida que el isopropanol. El isopropanol es más liposoluble y reseca más la piel que el etanol, y son soluciones que están entre un 60 y un 95% de alcohol, con una actividad persistente, que tenga emolientes para evitar resequedad de las manos y buen diseño del dispensador con el que se va a usar, como esa imagen que estamos viendo allí, que en automático, sensible al acercamiento de nuestras manos, emerge la cantidad suficiente de solución para hacer asepsia de manos. Aquí vemos una marca que tiene un etanol con un 66%, cloruro de benzalconio que estabiliza la fórmula en 0.08 y emolientes compatibles con los guantes de látex. Todo lo que viene del laboratorio. Hacemos preparaciones,
hay saliva, fluido crevicular, sangre, se van las impresiones al laboratorio, hay que desinfectarlas. Recordemos, hoy hay un material que inclusive se puede esterilizar la impresión. Los trabajos protésicos restaurativos que vienen del laboratorio, hay que desinfectarlos antes de probar en la boca. En la parte inferior vemos cómo se debe de desinfectar una impresión. Se da el spray con una solución desinfectante. Esa impresión se mete en una bolsa que se sella herméticamente y se deja 20 minutos. 20 minutos se tiene que hacer para una buena desinfección. Y cuidar a las personas es una gran responsabilidad social. La norma oficial mexicana que establece los requisitos para la separación, el envasado, el almacenamiento, recolección, transporte y tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos. Y aquí nos lo dice Chanes, publicación del 94. Es responsabilidad del odontólogo que la basura que se genera en el consultorio sea almacenada, transportada y procesada debidamente para evitar la diseminación y preservación de enfermedades infectocontagiosas, tanto en el consultorio como fuera de este. Y sabemos que toda la basura no contaminada, papeles, plumas, envases, cajas, etcétera, como si fuera nuestra oficina del consultorio, no nos da mayor problema, pero esa basura contaminada, punzocortante y no punzocortante, deben de ir en su respectivo envase o reservorio para tener un control, una buena bitácora. La mejor forma de ponerle el émbolo a tus agujas, una sola mano que busque el protector de esa aguja para evitar que nos piquemos, que nos pinchemos y corramos alto riesgo. Entonces, Biosonic es una marca, el ultrasonido es una necesidad en el consultorio, es la forma de evitar el contacto directo con todo lo que generamos de instrumental altamente contaminado en la consulta. Veamos estas dos espátulas, una antes de meter al ultrasonido, una después del ultrasonido. Vale la pena tenerlo. Todo se elimina de los instrumentos. Lo veamos como este óxido donde entró la espátula o no lo veamos. La Catedral de Alemania, bibliografía de donde estamos refiriendo estas situaciones, y no nos confiamos cuando el paciente abra su boca con dientes o sin dientes, hay saliva, fluido crevicular, sinónimos de sangre, etcétera, etcétera. Conclusiones: todos somos portadores infectocontagiosos. Evitemos el contacto directo, evitemos lavar a mano. Debemos de estar vacunados contra lo que exista para la prevención. No escatimar el esfuerzo en evitar la contaminación cruzada. Evitemos la confianza. Me despido con este proverbio que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. El control de infecciones no lo dejes en un pensamiento, llévalo a la acción, ejecútalo. Siembra una acción y cosecha un hábito. Ya lo hiciste hoy, hazlo hábito. Hazlo todos los días, con cada paciente. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Una vez establecido el hábito en tu consultorio dental, puedes salir con el carácter, con la frente limpia, sabiendo que estás haciendo lo necesario, uniéndote al esfuerzo de la bioseguridad, evitar la contaminación cruzada. Sembrando ese carácter, cosecharemos un destino. Felicidad. Éxito en el día de su consulta, en cada día de su consulta. Evitemos la contaminación cruzada. Muchas gracias. Ahí están mis datos: 333-189-4402, coltene-francisco@cuadental.com. Muchas gracias, amigos odontólogos que han estado enlazados. Gracias por estos minutos. Ojalá y la hayamos pasado bien. De mi parte, así fue. Buen día.